Entonces, hasta ahí hemos visto la parte de adrenales y vamos a hablar un poquitito, vamos a avanzar con la primera parte de hipófisis para poder ir al break y al tiempo para que ustedes puedan poner sus preguntas. Entonces, vamos a avanzar con fisiología de la hipófisis y el hipotálamo. Acuérdense ustedes que la hipófisis y el hipotálamo son estructuras que van a estar relacionadas, ¿no? La hipófisis se conoce como la glándula madre porque regula la síntesis de muchas otras glándulas endocrinas y tiene una conexión con el hipotálamo, se interregula la secreción de la hipófisis gracias a factores estimulantes que vienen del hipotálamo. Acuérdense que la hipófisis se localiza en una estructura que se denomina la silla turca, que se encuentra en la base del cráneo. La silla turca del hueso esfenoides, ahí reposa la glándula hipofisiaria. Y acuérdense que dentro de sus relaciones anatómicas, una de las que no podemos olvidar es aquella que tiene con su parte superior, hacia la parte superior, donde pasa una estructura que se conoce como el quiasma óptico. El quiasma óptico pasa por encima de la hipófisis y acuérdense ustedes que esta estructura es importante porque es la que permite que pues tengamos una adecuada campimetría visual. Cuando hay alteraciones en la glándula hipofisiaria, sobre todo que comprometen hacia la parte superior de la hipófisis, se puede comprimir el quiasma óptico haciendo que hayan alteraciones a nivel visual, básicamente a nivel del campo visual, como vamos a ver más adelante. La hipófisis se va a dividir en dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis, más conocida también como hipófisis anterior, y la neurohipófisis, más conocida como hipófisis posterior. Acuérdense ustedes que en el caso de la hipófisis anterior o adenohipófisis, esta sí contiene tejido, tiene células verdaderamente endocrinas que producen hormonas. Tiene tejido glandular que produce hormonas. En cambio, la neurohipófisis no. La neurohipófisis no tiene, sino que más bien va a almacenar hormonas. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis va a contener aquí las terminaciones axónicas, el final de los axones, de neuronas que van a tener su origen a nivel del hipotálamo, a nivel básicamente ¿dónde? De los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Ahí están las neuronas que sus terminaciones axónicas van a terminar o van a culminar en la neurohipófisis. Entonces, se producen en estos núcleos hipotalámicos, supraópticos y paraventriculares, pero se almacenan en la neurohipófisis. Por eso la neurohipófisis no produce hormonas, sino almacena hormonas. ¿Cuáles son las hormonas producidas por la hipófisis anterior? Por la adenihipófisis. Las células del tirotropo, de los tirotropos, van a producir TSH, que ya lo hemos visto, que estimula la secreción de hormonas tiroideas. Los somatotropos van a producir hormona de crecimiento, que va a estimular el crecimiento y la diferenciación de los tejidos. La FSH y la LH, que son los gonadotropos, van a estimular a las gónadas a la secreción de esteroides sexuales y regular la función reproductora. La ACTH, que va a ser secretada por los corticotropos, va a estimular la secreción de cortisol, como hemos visto. La PLE, que es la prolactina, que es secretada por los mamotropos, o también algunos le llaman lactotropos, van a estimular el desarrollo mamario y la producción de la leche. Estas hormonas son las hormonas de la adenihipófisis o hipófisis anterior. Y la neurohipófisis va a almacenar dos hormonas más, que son la ADH, que también recibe el nombre de ¿qué? Recibe el nombre de vasopresina. La ADH es la hormona antidiurética, o vasopresina, es el otro nombre que recibe, que estimula la reabsorción renal de agua, ¿no? Y la oxitocina, que estimula la contracción uterina y de las células miopitelales de la mama. Entonces, vean ustedes, hormona antidiurético, vasopresina y oxitocina no
no se producen, no se secretan, no se originan en la misma hipófisis, sino en el hipotálamo, y del hipotálamo viajan para almacenarse en la adenihipófisis. El resto de hormonas sí son producidas por la hipófisis anterior, adenihipófisis. Vamos a hablar de la primera patología hipofisiaria. Aquí tenemos la hiperprolactinemia. Como su nombre lo dice, cuando ustedes ven hiperprolactinemia, estamos haciendo referencia ¿a qué? A un exceso de secreción de prolactina. Hay un exceso de secreción de prolactina por parte de la adenihipófisis, ¿no? Por esos mamotropos o lactotropos que eran los que producían la prolactina. Si nos vamos un poquito a la imagen de la derecha, ustedes vamos a ver cómo es un poquito la secreción de la prolactina. La prolactina, el principal, digamos, estímulo para la secreción de la prolactina, el principal estímulo, ¿cuál va a ser? El principal estímulo va a ser la succión del pezón por parte del bebé. Cuando el bebé nace y empieza a succionar el pezón, esto va a permitir que haya un estímulo para la secreción de prolactina. No hay un factor hipotalámico conocido, estimulante, que permita o que estimule la secreción de prolactina. Se habla de algunos factores como por ejemplo el BIP o la TRH que también estimula la secreción de TSH o la serotonina, pero realmente su participación o no son factores estimulantes predominantes, ¿no? No hay un factor claro de cuál es el que permite la secreción de la prolactina. Sin embargo, esta succión del pezón hace que se estimule a nivel de la adenihipófisis de los mamotropos la secreción de prolactina que va a permitir que haya una mayor producción de leche, que se empiece a producir más leche y de esta manera el niño pueda ser alimentado. Existe sí, por parte del hipotálamo, un control inhibitorio. Eso sí existe por parte del hipotálamo. Si bien no había un factor hipotálamo que estimulante conocido, predominante, importante, sí existe un factor inhibitorio. El factor inhibitorio hipotalámico de la secreción de prolactina va a ser la dopamina. Cuando ustedes le hablen, le digan cuál es el factor hipotalámico que controla la secreción de prolactina, que inhibe la secreción de prolactina, ese factor es la dopamina. La dopamina inhibe la secreción de prolactina. Entonces, hay todos los, digamos, la regulación de la prolactina básicamente va a estar en relación a este neurotransmisor que tiene una función inhibitoria para la secreción de prolactina. Vean ustedes, y lo vamos a ver a continuación, que hay algunos fármacos que pueden estimular la secreción de prolactina también de manera directa. Por ejemplo, los estrógenos. Los estrógenos pueden estimular la secreción de prolactina también, ¿no? Y vamos a tener fármacos que, por ejemplo, inhiben a la prolactina, como por ejemplo algunos antipsicóticos, opiáceos, ¿no? Que inhiben a la dopamina y por tanto dejan libre el camino para que la prolactina se siga secretando. Estos datos, sobre todo acerca de la dopamina y del estímulo con la succión del pezón, quieren ustedes que se acuerden como factores regulantes en el eje de la hipotálamo hipófisis prolactina. ¿Cuál sería la etiología entonces de la hiperprolactinemia, o sea, de un exceso de prolactina? Primero en la cabeza va a estar la gestación. La gestación es, digamos, que la causa fisiológica de la hiperprolactinemia. Gestación y lactancia, ¿no? Gestación y lactancia van a ser la causa fisiológica de la elevación de prolactina. Y si nosotros nos vamos a la parte o al estudio de hiperprolactinemia, vamos a ver que una de las cosas que primero tenemos que hacer cuando queremos diagnosticar a un paciente con o que tiene hiperprolactinemia, lo primero que tenemos que hacer siempre es pedirle una prueba de embarazo en la mujer, ¿no? Porque la gestación y la lactancia son la causa fisiológica más importante de hiperprolactinemia. Pero existen causas no fisiológicas, ¿no? Dentro de las causas no fisiológicas, ¿cuál es la más frecuente? La causa fisiológica más frecuente van a ser los fármacos. Es la causa más frecuente no fisiológica, obviamente. No fisiológica, ¿no? ¿Qué fármacos van a producir hiperprolactinemia? Generalmente van a ser los fármacos antipsicóticos
Estos fármacos antipsicóticos, ¿cómo producen hiperprolactinemia? Básicamente porque inhiben, muchos de ellos son antagonistas, inhiben a la dopamina, dejando el camino libre para que la prolactina se siga secretando. Por ejemplo, vamos a tener aquí la risperidona, el haloperidol, por ejemplo, como fármacos que pueden producir hiperprolactinemia, ¿no? El sulpiride, ¿no? Otros son los opiáceos, como ustedes ven ahí, son otros fármacos que pueden producir. Algunos antihipertensivos, como la metildopa, por ejemplo, también puede producir. También algunos fármacos que pueden producir, entre otros, van a ser los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, en este caso no tanto, porque los anticonceptivos no tienen que ver con el tema de la dopamina, sino los anticonceptivos, más que todo, ¿por qué? Por el alto contenido de estrógenos que tienen, y los estrógenos son un factor estimulante para la secreción de prolactina. Entonces, los anticonceptivos orales también pueden producir un incremento en la prolactina. Y otra causa importante, si bien tal vez no es la más frecuente, pero que es muy preguntada, que ustedes van a ver mucho, es el prolactinoma. ¿Qué cosa es el prolactinoma? Es un tumor, ¿no?, de los mamotropos, de los lactotropos, que es productor de prolactina. ¿No? Tumor que produce mucha prolactina. Ojo que si bien este tumor es más frecuente en mujeres, no es una patología exclusiva de mujeres. De hecho, en varones también pueden haber prolactinomas, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración esto. Los prolactinomas usualmente suelen ser tumores pequeños, microadenomas, que suelen medir menos de 1 centímetro. Y pues hay que tener en consideración también este factor, sobre todo cuando hay hiperprolactinemia, la paciente no está gestando y no consume ningún tipo de fármaco. Existen otras causas de hiperprolactinemia, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, puede producir también elevaciones de prolactina, aunque son muy pequeñas. El hipotiroidismo primario también puede producir hiperprolactinemia, el primario. ¿Por qué produce el hipotiroidismo primario hiperprolactinemia? Básicamente porque la TRH es un factor estimulante, aunque no es tan importante, pero es un factor estimulante de la secreción de prolactina. Acuérdense que en el hipotiroidismo primario la tiroides no funciona bien y de manera digamos, compensatoria, se eleva la secreción de TSH y también de TRH. Como se eleva la secreción de TRH, esa TRH podría estimular también la secreción de prolactina. La enfermedad renal crónica y la cirrosis, porque lo que van a hacer es retardar la degradación, la eliminación de la prolactina. Y el compromiso del tallo hipofisiario, ¿por qué? Acuérdense que el tallo hipofisiario es la estructura que une el hipotálamo con la hipófisis. Entonces, es importante este tallo hipofisiario porque por ahí va a transcurrir, va a ir la dopamina que viene del hipotálamo. Entonces, si yo corto aquí, hay alguna patología que altere a este tallo hipofisiario, la dopamina no puede llegar hacia la prolactina y la prolactina se eleva, ¿no? ¿Cuál es la clínica que se produce por la hiperprolactinemia? La clínica que se produce por la hiperprolactinemia va a depender si se presenta en las mujeres o en los varones, ¿no? En el caso de las mujeres, la clínica es muy marcada y de hecho la mayor parte de casos ustedes los van a ver con mujeres porque van a dar dos síntomas que son bastante llamativos para la mujer, que son la presencia de oligoamenorrea, alteraciones en la regla se retrasa, ¿no? Incluso ahí hasta puede haber ausencia de regla, ¿no?, que es amenorrea, asociado a esto con galactorrea. La galactorrea es la secreción de leche por las mamas. La mujer no está gestando y hay secreción de leche por la mama y hay retraso en la regla. Entonces esto va a marcar mucho la atención en la mujer. Entonces es por eso que a la hiperprolactinemia también se le conoce como el síndrome de amenorrea galactorrea. En el caso de los varones, no hay, obviamente, amenorrea, tampoco es usual la galactorrea. Entonces, los síntomas que pueden hacer pensar en una hiperprolactinemia en un paciente varón, básicamente van a ser síntomas relacionados con una disminución o un compromiso del eje gonadal. Cuando hay un exceso de prolactina, el exceso de prolactina inhibe al eje gonadal. Y esa inhibición del eje gonadal va a transformarse en los varones que empiecen a presentar ¿qué cosa? Disfunción eréctil,
pueden presentar disminución de la libido, ¿no? Pueden presentar disminución del vello corporal. ¿Por qué? Porque como hay un compromiso, una inhibición del eje gonadal, no se sintetiza testosterona y empiezan a haber consecuencias por la ausencia de la testosterona. En el caso del diagnóstico, como les dije, lo primero que hay que hacer en estos casos es descartar embarazo, es lo primero que hay que hacer. Luego, si yo he descartado embarazo, voy a fijarme en el valor de la prolactina para poder orientarme en la etiología. Generalmente cuando hay valores de prolactina que suelen ser mayores de 100 a 200, entonces usualmente la causa de esa hiperprolactinemia son prolactinomas. Los prolactinomas, por más que sean chiquitos, producen niveles de prolactina muy, muy altos. Entonces, cuando tengamos prolactinas altas, nos hace orientar más a un prolactinoma, un tumor productor de prolactina en la hipófisis. Y los niveles de prolactina, que suelen ser menores de 100, orientan más a una causa que no es prolactinoma. O sea, que sean por fármacos, que sea por ovario poliquístico, que sea por hipotiroidismo, que sea por cirrosis, por enfermedad renal crónica, las otras causas, ¿no? No se olviden que siempre hay que primero descartar gestación, porque la gestación también puede elevar la prolactina a valores por encima de 100. Entonces, lo primero que se hace en la mujer es descartar gestación y ya luego veo el valor de la prolactina para poder orientarme, ¿no? Y esto también me va a permitir a mí poder hacer mis orientaciones o mayores exámenes que necesite, porque si me sale la prolactina muy elevada, lo más probable es que tengo que descartar con una resonancia que hay un tumor hipofisiario que esté produciendo prolactina. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección para la hiperprolactinemia, chicos, va a ser el uso de agonistas dopaminérgicos. ¿Qué cosa significa agonista dopaminérgico? Es algo que se parece a la dopamina, porque la dopamina inhibe a la prolactina. Entonces voy a buscar algo que se parezca a la dopamina. ¿Cuáles son estos fármacos? Vamos a tener la cabergolina y vamos a tener la bromocriptina. Estos fármacos inhiben la secreción de prolactina, regulan los niveles de prolactina. Incluso en los casos de prolactinoma, en los casos de tumores hipofisiarios productores de prolactina, e incluso en esos casos el tratamiento de elección son los agonistas dopaminérgicos. Estos fármacos han demostrado disminuir la secreción de prolactina y disminuir también el tamaño del tumor hipofisiario. Entonces se utilizan también estos fármacos. En los tumores que son mucho más grandes, que estén dando síntomas compresivos, se podría utilizar también la cirugía. Pero usualmente, en los casos que ustedes van a ver, les van a poner, sobre todo, para que elijan dentro del tratamiento de primera elección, siempre el tratamiento médico, por más que se trate de un prolactinoma, ¿no? Entonces, en este caso va a ser algo que se parezca a la dopamina, que es la cabergolina o la bromocriptina. Ok, vamos a continuar con acromegalia y gigantismo. En el caso de estas patologías, la acromegalia y el gigantismo son patologías que se deben al exceso de secreción de GH, que es la hormona de crecimiento, y consecuentemente de la IGF-1, ¿no? La IGF-1 que es el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, ¿no? Acuérdense ustedes que en el caso del eje hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento, nosotros vamos a tener que a nivel del hipotálamo vamos a tener a la hormona GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento que se fabrica en el hipotálamo y que va a estimular a que la hipófisis anterior, la de mi hipófisis, secrete la hormona de crecimiento, que es la GH. La hormona de crecimiento puede actuar de dos formas. De manera directa puede estimular el crecimiento óseo y de manera indirecta puede ir al hígado para que se produzca la famosa IGF-1, la IGF-1 que es el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 que se produce en el hígado, va a ir hacia el músculo, hacia los huesos para producir el crecimiento, la proliferación de estos tejidos. Entonces, hormona de crecimiento, el estímulo es hipotalámico, GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, actúa directamente en los tejidos o actúa de manera indirecta mediante la síntesis hepática de IGF-1. El factor inhibitorio de la GH es la somatostatina, que también se secreta a nivel del hipotálamo y produce inhibición de la secreción de hormona de crecimiento.
¿Cuál es la diferencia entre acromegalia y gigantismo? Porque ambas patologías hay un exceso de hormona de crecimiento, en que la acromegalia se produce la acromegalia se produce después del cierre del cartílago de crecimiento o cartílago epificiario, después del cierre del cartílago de crecimiento, por tanto el paciente va a crecer más hacia lo ancho, porque los huesos, la epífisis de los huesos ya está cerrada, no crece tanto en altura, sino crece a lo ancho. Y en el caso del gigantismo se produce antes del cierre del cartílago de crecimiento. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Hay pacientes en los cuales el exceso de hormona de crecimiento puede presentarse desde antes del cierre del cartílago de crecimiento y continuar después. A eso se llama gigantoacromegalia, ¿no? Tienen de los dos. Pero si se produce antes, es simplemente gigantismo, y si se produce después, acromegalia. Vean ustedes aquí, este es un gigante, ¿no? Gigantismo. Hubo exceso de hormona de crecimiento antes de que se hiciera el cartílago de crecimiento y creció en altura, ¿no? Ellos son sus hermanos y él es el paciente que tiene gigantismo. Y en el caso de la acromegalia, el crecimiento es más, ya no en altura, sino en ancho de los huesos, y esto produce deformidad en el paciente. Entonces vean ustedes que empiezan a haber cambios en los pacientes, donde hay crecimiento, enganchanzamiento de los tejidos, de los órganos que producen la característica clínica fenotipo de la acromegalia. ¿Cuál es la etiología de la acromegalia? La etiología de la acromegalia básicamente va a ser la presencia de un tumor, que en el 95% de los casos es un tumor hipofisario, productor de hormona de crecimiento. Hay un 5% que hay producción ectópica de hormona de crecimiento, también como un paraneoplásico por usualmente carcinoma de células pulmonar de células pequeñas, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es el tumor hipoficiario productor de hormona de crecimiento, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Ya lo hemos dicho, en el caso del gigante, del gigantismo, entonces el paciente lo que va a experimentar es un incremento en la altura de forma marcada, un incremento en la estatura. Y en el caso del paciente que tiene acromegalia, en este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un fenotipo característico que tiene la acromegalia. ¿Cuál es el fenotipo característico que tiene la acromegalia? Primero es la presencia de una fascie tosca. Entonces el paciente tiene un ensanchamiento de los huesos y de las estructuras de la cara, donde hay un incremento en los arcos ciliares, hay una prominencia del arco ciliar, aquí donde tenemos las cejas. Esta zona se vuelve más prominente, como ustedes ven aquí en la imagen de la paciente, ¿no? Más prominente el arco ciliar. Hay un incremento en el tamaño de la nariz, de los labios, de la lengua y de las orejas, ¿no? Vean esta paciente cómo tiene orejas grandes, nariz grande, boca grande. Vamos a encontrar que estos pacientes también tienen un incremento en el tamaño del maxilar inferior de la mandíbula, que se conoce como prognatismo, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿no? Entonces hacen que la paciente tenga una fascie tosca, un rostro tosco, ¿no? Y asociado a esta fascie tosca, lo que vamos a encontrar es un incremento de volumen en el tamaño de las manos y los pies. De ahí el nombre de acromegalia, ¿no? Porque acro es extremidad, megalia crecimiento. Vean ustedes, la mano y los pies de los pacientes crecen, les van a decir que ya no les queda la talla de zapatos, han aumentado la talla de zapatos, no le quedan los guantes, no les calzan los anillos, porque están incrementando el volumen de las manos y los pies. Y lo mismo que pasaba con el Cushing, aquí también pueden haber algunas otras características asociadas. Por ejemplo, estos pacientes también pueden tener hipertensión arterial, pueden tener alteraciones en el metabolismo de la glucosa, o sea, puede haber prediabetes, puede haber diabetes, ¿no? Estos pacientes también pueden presentar dislipidemia, alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos. Puede haber, por esta alteración a nivel de los huesos, de crecimiento de los huesos, puede haber también problemas de osteoartrosis en estos pacientes, la artropatía de la acromegalia, que causa por dolor que hay en estos pacientes, ¿no? También aumenta o produce el incremento de los órganos, produciendo organomegalia, ¿no? Hay bocio, hay cardomegalia, adolicocolon, hepatomegalia, ¿no? Y dentro de esto tener en cuenta que la acromegalia produce o incrementa el riesgo de pólipos colónicos y NM de colon también. Es por eso que es importante al diagnóstico de la acromegalia hacer una colonoscopia para poder detectar esto.
¿Cómo se hace el diagnóstico de la acromegalia? El diagnóstico de la acromegalia no se hace basando hormona de crecimiento como tal, sino se hace midiendo la IGF-1, que es el metabolito que se produce en el hígado por la estímulo de la hormona de crecimiento. La IGF-1 va a encontrarse incrementada para la edad y el sexo, porque aquí difiere de acuerdo a la edad y el sexo, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es medir la IGF-1 y si la IGF-1 está incrementada, entonces hay una alta sospecha de acromegalia que se puede luego corroborar en un segundo paso con la medición ahora sí de hormona de crecimiento durante un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Ese mismo test de tolerancia a la glucosa que se utiliza para diabetes, el mismo, solamente que en este caso, aparte de medir glucosa, voy a medir hormona de crecimiento, ¿no? ¿Por en qué se basa esto? La hormona de crecimiento lo que hace dentro de sus funciones es permitir que haya un incremento en los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, cuando una persona tiene suficiente cantidad de glucosa en la sangre, como después de haber ingerido un alimento, la hormona de crecimiento disminuye. Esa es la reacción normal. Entonces, si yo le doy a este paciente la bebida azucarada que se utiliza en el test de tolerancia, entonces lo que yo voy a encontrar o lo que va a pasar es que va a incrementarse va a incrementarse los niveles de glucosa en la sangre y esto va a hacer que la hormona de crecimiento tendría que bajar en condiciones normales. Pero en un paciente con acromegalia no. Paciente con acromegalia, como hay un exceso de hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento está constantemente alta a pesar de haberle dado ese producto azucarado. Entonces aquí yo voy a encontrar hormona de crecimiento elevada durante el test de tolerancia, ¿no? ¿Cómo se hace el tratamiento en los pacientes? Como es un tumor el que está causando el problema, básicamente el tratamiento va a ser quirúrgico, que luego también se puede asociar a tratamiento médico, sobre todo con sustancias que se parecen a la somatostatina, que inhiben la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Que se llaman análogos de somatostatina.